¿Cómo usar la confusión para hacer que los demás hagan lo que quieras? Intro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces las respuestas más inesperadas son las más efectivas? ¿Sientes curiosidad por desvelar el poder oculto de la confusión para guiar las decisiones de los demás sin que siquiera se den cuenta? Entonces has llegado al lugar correcto. Bienvenido a Cómo usar la confusión para hacer que los demás hagan lo que quieras, un viaje revelador a las profundidades de una de las técnicas de influencia más intrigantes y poderosas. En Audiomentores, exploramos las fronteras de la psicología humana para brindarte herramientas prácticas que transformen tus interacciones. Este ebook te guiará a través de los principios y las aplicaciones de la confusión estratégica para lograr tus objetivos. Si valoras el conocimiento que compartimos en Audiomentores y estás listo para explorar una nueva dimensión de la persuasión, te invitamos a sumergirte en estas páginas. Apoya nuestro canal suscribiéndote y compartiendo este ebook con aquellos que buscan dominar las artes sutiles de la influencia. Prepárate para ver el mundo de la persuasión desde una perspectiva completamente nueva. Capítulo 1. Desvelando el poder paradoxal de la confusión, porque la desorientación abre la puerta a la influencia. A primera vista, la confusión podría parecer un obstáculo para la comunicación y la persuasión. Sin embargo, cuando se aplica estratégicamente, la confusión puede convertirse en una herramienta sorprendentemente eficaz para influir en los demás. Este capítulo inicial explorará la paradoja del poder de la confusión, desvelando los mecanismos psicológicos por los cuales la desorientación momentánea puede abrir la puerta a la persuasión. Una de las razones principales por las que la confusión puede ser persuasiva radica en su capacidad para interrumpir los patrones de pensamiento habituales. Las personas tienden a procesar la información de manera automática, basándose en atajos cognitivos y expectativas preexistentes. La confusión introduce un elemento inesperado que rompe estos patrones, obligando a la mente a detenerse, reevaluar y buscar nuevas formas de comprender la situación. Este estado de interrupción puede hacer que las personas sean más susceptibles a la influencia. En segundo lugar, la confusión puede disminuir la resistencia y el pensamiento crítico. Cuando las personas se sienten desorientadas o inseguras sobre cómo interpretar una situación, su capacidad para analizar la información de manera lógica y objetiva puede verse comprometida. En este estado de incertidumbre, pueden ser más propensas a confiar en las sugerencias o la dirección de otros para reducir su propia confusión. Además, la confusión puede crear una necesidad de resolución. La mente humana tiene una aversión natural a la ambigüedad y busca activamente el significado y la claridad. Cuando se enfrentan a la confusión, las personas sienten una motivación intrínseca para resolver la incertidumbre. Si la persona que induce la confusión ofrece una solución o una dirección clara, es más probable que ésta sea aceptada, incluso si no se hubiera considerado en circunstancias normales. La confusión también puede explotar la tendencia a la inferencia. Cuando la información es incompleta o contradictoria, las personas tienden a llenar los vacíos basándose en sus propias suposiciones y el contexto disponible. Un comunicador hábil puede utilizar la confusión para guiar sutilmente estas inferencias hacia el resultado deseado. Otro aspecto del poder de la confusión es su capacidad para distraer la atención de los objetivos reales. Al centrar la mente en la tarea de procesar información confusa, se reduce la atención disponible para analizar las intenciones subyacentes o las posibles objeciones a una solicitud. Finalmente, la confusión puede crear una sensación de superioridad en quien la resuelve, o cree resolverla. Si una persona se siente ayudada a salir de un estado de confusión por otra, puede desarrollar un sentimiento de deuda o gratitud, lo que aumenta la probabilidad de que acceda a las peticiones posteriores. En resumen, la confusión, cuando se aplica estratégicamente, puede ser una herramienta persuasiva paradójicamente poderosa al interrumpir los patrones de pensamiento, disminuir la resistencia y el pensamiento crítico, crear una necesidad de resolución, explotar la tendencia a la inferencia y distraer la atención. Comprender estos mecanismos psicológicos subyacentes es el primer paso para dominar el arte sutil de la confusión persuasiva, un tema que exploraremos en profundidad en los siguientes capítulos. Capítulo 2. Los pilares de la confusión estratégica. Ambigüedad, sobrecarga cognitiva e incongruencia como herramientas de desorientación. La confusión persuasiva no es un caos aleatorio. Se construye sobre pilares estratégicos que desorientan la mente de manera específica, haciéndola más maleable a la influencia. Este capítulo explorará tres de estos pilares fundamentales: la ambigüedad, la sobrecarga cognitiva y la incongruencia,
y cómo pueden utilizarse como herramientas efectivas de desorientación. El primer pilar es la ambigüedad, que se refiere a la falta de claridad o la posibilidad de múltiples interpretaciones en la información presentada. La ambigüedad puede manifestarse de diversas formas. Lenguaje vago. Utilizar términos generales, pronombres sin referentes claros o frases que admiten diferentes significados. Esto obliga al oyente a llenar los vacíos con sus propias suposiciones, que pueden ser guiadas sutilmente por el persuasor. Información incompleta. Presentar solo una parte de la historia o dejar fuera detalles cruciales. Esto crea incertidumbre y hace que el oyente busque más información, potencialmente aceptando la versión ofrecida por el persuasor para completar el panorama. Instrucciones no lineales. Dar indicaciones que no siguen un orden lógico o que tienen pasos superpuestos, lo que dificulta que el oyente forme una comprensión clara del proceso. La ambigüedad desorienta al dificultar la formación de una representación mental clara de la situación, lo que puede hacer que el oyente sea más dependiente de las interpretaciones o la dirección del persuasor. El segundo pilar es la sobrecarga cognitiva, que ocurre cuando se presenta demasiada información para que la mente la procese eficientemente. Una mente sobrecargada es menos capaz de analizar críticamente la información y es más propensa a tomar decisiones basadas en atajos mentales o sugerencias externas. La sobrecarga cognitiva se puede inducir mediante presentación rápida de mucha información, hablar rápidamente y cubrir muchos puntos sin dar tiempo para la reflexión. Información compleja y técnica. Utilizar jerga o detalles excesivamente técnicos que el oyente no comprende completamente. Tareas múltiples. Pedir al oyente que realice varias tareas simultáneamente o que preste atención a múltiples fuentes de información a la vez. La sobrecarga cognitiva agota los recursos mentales, lo que reduce la capacidad del oyente para evaluar la información persuasiva y aumenta su susceptibilidad a las sugerencias simples o las peticiones directas. El tercer pilar es la incongruencia, que implica la presentación de información o señales que son contradictorias o que no encajan entre sí. La incongruencia crea una sensación de desarmonía mental que puede ser desorientadora y hacer que el oyente busque una manera de resolver la inconsistencia, potencialmente aceptando la perspectiva del persuasor. La incongruencia puede manifestarse como contradicciones verbales, decir una cosa y luego decir lo contrario. Incongruencia verbal no verbal, un mensaje verbal que no coincide con el lenguaje corporal o el tono de voz, por ejemplo, decir estoy tranquilo con voz temblorosa. Información contradictoria de diferentes fuentes. Presentar información que entra en conflicto con lo que el oyente ya sabe o con lo que otras personas están diciendo. La incongruencia genera una sensación de confusión y malestar cognitivo, lo que puede hacer que el oyente sea más receptivo a una explicación o una dirección que resuelva la inconsistencia, incluso si esa explicación favorece los objetivos del persuasor. En resumen, la ambigüedad, la sobrecarga cognitiva y la incongruencia son pilares fundamentales de la confusión estratégica. Al manipular la claridad de la información, la capacidad de procesamiento mental y la coherencia de los mensajes, un persuasor hábil puede desorientar la mente del oyente, haciéndolo más susceptible a la influencia y guiando sus acciones hacia el resultado deseado. Capítulo 3. El arte de la ambigüedad persuasiva, sembrando la incertidumbre para cosechar la influencia. La ambigüedad, como vimos en el capítulo anterior, es un pilar fundamental de la confusión estratégica. Cuando se aplica con maestría, el arte de la ambigüedad persuasiva consiste en sembrar la incertidumbre en la mente del otro para luego guiar sutilmente la interpretación hacia el resultado deseado. Este capítulo explorará diversas técnicas para emplear la ambigüedad de manera efectiva. Una de las técnicas clave es el uso estratégico de preguntas abiertas. A diferencia de las preguntas cerradas que requieren respuestas específicas, las preguntas abiertas invitan a una gama más amplia de respuestas y pueden desviar la atención de puntos concretos. Al formular preguntas amplias y exploratorias, el persuasor puede mantener la conversación en un terreno menos definido y evitar comprometerse con detalles específicos que podrían ser cuestionados. El lenguaje probabilístico y condicional es otra herramienta poderosa para crear ambigüedad. El uso de palabras como podría, quizás, es posible que, depende de o en ciertas circunstancias introduce un velo de incertidumbre sobre las afirmaciones. Esto permite al persuasor evitar hacer declaraciones definitivas que podrían ser refutadas y le da margen de maniobra para adaptar su postura posteriormente. La presentación de información incompleta o selectiva es una forma sutil de guiar la interpretación a través de la ambigüedad. Al revelar solo ciertos datos y omitir otros,
El persuasor puede crear una impresión particular sin afirmar directamente algo falso. La mente del oyente, buscando completar el panorama, puede llenar los vacíos con suposiciones que favorecen los objetivos del persuasor. El uso de metáforas y analogías vagas puede generar múltiples interpretaciones. Si bien las metáforas pueden ser persuasivas al hacer que conceptos abstractos sean más comprensibles, las metáforas imprecisas o que admiten diversas lecturas pueden crear confusión sobre el significado exacto, lo que permite al persuasor influir en la interpretación preferida. La creación de opciones ambiguas puede desorientar al presentar alternativas que no están claramente definidas o cuyas diferencias no son significativas. Esto puede hacer que la elección parezca más compleja de lo que realmente es, lo que lleva al oyente a buscar la guía del persuasor para simplificar la decisión. El cambio sutil de foco y la falta de conclusión clara pueden sumir la conversación en una niebla de ambigüedad. Al tocar varios puntos sin profundizar en ninguno y sin llegar a una conclusión definitiva, el persuasor puede dejar al oyente sintiéndose inseguro sobre el mensaje principal, lo que lo hace más receptivo a una interpretación posterior ofrecida por el persuasor. Finalmente, la utilización de la ironía o el sarcasmo sin una clara señalización puede crear ambigüedad sobre la intención real del mensaje. La dificultad para discernir si una declaración es seria o irónica puede generar confusión y permitir al persuasor negar cualquier implicación no deseada basándose en la interpretación del oyente. En resumen, el arte de la ambigüedad persuasiva implica sembrar estratégicamente la incertidumbre en la mente del otro a través del uso de preguntas abiertas, lenguaje probabilístico, información incompleta, metáforas vagas, opciones ambiguas, cambios de foco y un uso sutil de la ironía. Al dominar estas técnicas, el persuasor puede guiar la interpretación del oyente hacia el resultado deseado sin hacer afirmaciones directas que puedan ser cuestionadas. Capítulo 4. La estrategia de sobrecarga cognitiva persuasiva, abrumando la mente para facilitar la aceptación. La sobrecarga cognitiva, como vimos, es otro pilar fundamental de la confusión estratégica. La estrategia de sobrecarga cognitiva persuasiva busca abrumar la capacidad de procesamiento mental del objetivo, reduciendo su habilidad para analizar críticamente la información y haciéndolo más propenso a aceptar sugerencias o peticiones para simplificar la situación. Este capítulo explorará diversas tácticas para inducir la sobrecarga cognitiva con fines persuasivos. Una de las tácticas más directas es la presentación de un volumen excesivo de información. Al bombardear al objetivo con muchos datos, estadísticas, detalles técnicos o argumentos, el persuasor puede saturar su capacidad de procesamiento. La mente, al verse incapaz de analizar todo en detalle, puede recurrir a atajos mentales o simplemente aceptar la conclusión presentada por el persuasor para aliviar la sobrecarga. La velocidad en la presentación de la información es crucial. Hablar rápidamente y cubrir muchos puntos en poco tiempo dificulta que el objetivo pueda reflexionar sobre cada elemento. Esta prisa en la comunicación puede impedir el análisis crítico y aumentar la probabilidad de aceptación pasiva. La complejidad innecesaria es otra herramienta efectiva. Presentar información simple de una manera intrincada, utilizando jerga especializada, diagramas confusos o explicaciones enrevesadas, puede agotar los recursos cognitivos del objetivo. La dificultad para comprender la información puede llevar a la frustración y a una mayor disposición a aceptar la interpretación del persuasor como una forma de simplificar la tarea. La fragmentación de la información puede ser sorprendentemente desorientadora. Presentar la información en partes inconexas o en un orden ilógico puede dificultar que el objetivo construya una comprensión coherente de la situación. El esfuerzo mental requerido para conectar los fragmentos puede llevar a la fatiga cognitiva y a una mayor susceptibilidad a la influencia. La distracción mediante estímulos múltiples puede sobrecargar los sentidos y la atención. Presentar información verbal simultáneamente con estímulos visuales complejos, ruidos de fondo o la necesidad de realizar tareas secundarias puede dividir la atención del objetivo y reducir su capacidad para procesar el mensaje persuasivo de manera efectiva. La exigencia de procesamiento simultáneo puede ser una táctica sutil. Pedir al objetivo que compare múltiples opciones con muchos atributos complejos al mismo tiempo, o que evalúe información contradictoria rápidamente, puede sobrecargar su capacidad de toma de decisiones y hacerlo más dependiente de una sugerencia simple. Finalmente, el aprovechamiento del estrés o la fatiga preexistente puede exacerbar la sobrecarga cognitiva. Una persona que ya está mentalmente agotada o bajo presión será más susceptible a la confusión y menos capaz de analizar información compleja.
Presentar la petición persuasiva en un momento de estrés o fatiga puede aumentar su efectividad. En resumen, la estrategia de sobrecarga cognitiva persuasiva busca abrumar la capacidad de procesamiento mental del objetivo mediante la presentación excesiva de información, la velocidad en la comunicación, la complejidad innecesaria, la fragmentación de la información, la distracción multisensorial y la exigencia de procesamiento simultáneo, aprovechando incluso el estrés o la fatiga preexistente. Al saturar la mente, el persuasor reduce la capacidad de análisis crítico y facilita la aceptación de sus sugerencias o peticiones como una forma de aliviar la carga cognitiva. Capítulo 5. El impacto desorientador de la incongruencia persuasiva, rompiendo expectativas para abrir la mente a la influencia. La incongruencia, el tercer pilar de la confusión estratégica, se basa en la presentación de información o comportamientos que son inesperados, contradictorios o que no se alinean con las expectativas del objetivo. Esta ruptura de las expectativas puede ser profundamente desorientadora, obligando a la mente a reevaluar la situación y haciéndola más abierta a la influencia del persuasor como una forma de restaurar la coherencia. Este capítulo explorará diversas tácticas para emplear la incongruencia con fines persuasivos. Una de las tácticas fundamentales es la incongruencia verbal-no verbal. Cuando las palabras de una persona contradicen su lenguaje corporal o su tono de voz, se crea una sensación de desconcierto. Por ejemplo, decir estoy muy contento con una expresión facial triste o un tono monótono genera confusión sobre el verdadero mensaje, lo que puede hacer que el objetivo se centre más en las señales no verbales o busque una explicación para la discrepancia, potencialmente aceptando la interpretación del persuasor. La presentación de información contradictoria es otra forma poderosa de incongruencia. Ofrecer dos o más piezas de información que no encajan entre sí crea una tensión cognitiva en la mente del objetivo. La necesidad de resolver esta contradicción puede hacer que el objetivo sea más receptivo a una explicación o una solución propuesta por el persuasor, incluso si esa solución favorece sus intereses. La ruptura de patrones de comportamiento esperados puede ser desorientadora. Cuando alguien actúa de una manera que es inconsistente con su comportamiento habitual o con las normas sociales esperadas en una situación dada, puede generar confusión en los demás. Esta inesperada desviación puede hacer que el objetivo preste más atención al persuasor y sea más susceptible a sus sugerencias como una forma de comprender o dar sentido a la incongruencia. El uso de la sorpresa y lo inesperado puede crear una forma de incongruencia temporal. Introducir un elemento sorprendente o algo completamente fuera de contexto puede interrumpir el flujo de pensamiento del objetivo y hacerlo momentáneamente más vulnerable a la influencia. La mente, tratando de procesar lo inesperado, puede ser más receptiva a una petición que siga a la sorpresa. La inversión de roles o expectativas puede generar una incongruencia social. Pedirle a alguien que actúe de una manera que normalmente no se espera de su posición o rol puede ser desorientador y hacer que sea más propenso a aceptar una solicitud inusual. Por ejemplo, pedirle a un superior que realice una tarea típicamente asignada a un subordinado puede crear una dinámica de confusión que facilite la persuasión. La combinación de elementos incongruentes puede intensificar el efecto desorientador. Presentar simultáneamente información contradictoria con un lenguaje corporal incongruente o romper un patrón de comportamiento esperado con una petición sorprendente puede sobrecargar la capacidad del objetivo para procesar la situación, haciéndolo aún más susceptible a la influencia. Finalmente, el uso estratégico del humor incongruente puede ser una forma sutil de desarmar y persuadir. Un comentario o una acción que no encaja con la seriedad de la situación puede romper la tensión, generar confusión momentánea y hacer que el objetivo sea más receptivo a una petición que siga la incongruencia humorística. En resumen, el impacto desorientador de la incongruencia persuasiva radica en su capacidad para romper las expectativas del objetivo mediante contradicciones verbales, información conflictiva, rupturas de patrones de comportamiento, el uso de la sorpresa, la inversión de roles y la combinación de elementos incongruentes, incluyendo el humor. Esta desorientación obliga a la mente a reevaluar la situación, abriendo una ventana de oportunidad para que el persuasor influya en la forma en que se restaura la coherencia y guía las acciones hacia el resultado deseado. Capítulo 6. La secuencia de la confusión persuasiva, orquestando la desorientación para maximizar la influencia. La aplicación efectiva de la confusión persuasiva a menudo implica una secuencia cuidadosamente orquestada de tácticas de desorientación. El momento y la forma en que se introduce la confusión pueden marcar una diferencia significativa en su impacto y en la probabilidad de lograr el resultado deseado.
Este capítulo explorará algunas secuencias estratégicas para maximizar la influencia a través de la desorientación. Una secuencia común es la de confusión inicial, claridad ofrecida. En esta estrategia, el persuasor introduce inicialmente un elemento de confusión mediante la ambigüedad, la sobrecarga o la incongruencia. Una vez que el objetivo muestra signos de desorientación o incertidumbre, el persuasor ofrece una solución clara y simple que casualmente se alinea con su objetivo persuasivo. La mente, buscando aliviar la confusión, es más propensa a aceptar la claridad ofrecida, incluso si en circunstancias normales la habría cuestionado. Otra secuencia efectiva es la de sobrecarga, petición simple. Aquí, el persuasor comienza abrumando al objetivo con una gran cantidad de información compleja o contradictoria, sobrecarga cognitiva. Una vez que la mente del objetivo está fatigada y buscando una salida, el persuasor presenta una petición simple y directa. La simplicidad de la petición contrasta fuertemente con la confusión previa, haciéndola parecer una opción fácil y atractiva para reducir la sobrecarga mental. La secuencia de incongruencia, resolución inesperada juega con la ruptura de expectativas. El persuasor introduce un elemento incongruente o inesperado que desorienta al objetivo. Luego, en lugar de ofrecer una resolución lógica o esperada, presenta una solución o petición que también es algo inesperada pero que favorece su objetivo. La mente, ya en un estado de reevaluación debido a la incongruencia inicial, puede ser más abierta a una solución no convencional. La secuencia de múltiples fuentes de confusión busca desorientar al objetivo desde varios ángulos simultáneamente o en rápida sucesión. Esto podría implicar combinar ambigüedad verbal con incongruencia no verbal, o seguir una presentación rápida de mucha información con una pregunta confusa. El efecto acumulativo de la desorientación puede debilitar significativamente la capacidad del objetivo para pensar críticamente. La secuencia de confusión en los detalles, claridad en la acción puede ser efectiva cuando se requiere que el objetivo realice una acción específica. El persuasor puede mantener la discusión sobre los detalles o las razones detrás de la acción algo confusa o vaga, pero luego presentar la acción en sí misma como algo simple y directo de realizar. La confusión en la justificación puede hacer que la acción en sí parezca la forma más fácil de avanzar. La secuencia de confusión emocional, petición racional juega con las emociones del objetivo. El persuasor puede inducir un estado emocional confuso o ambiguo, por ejemplo, a través de comentarios contradictorios o un comportamiento impredecible, y luego presentar una petición que parezca lógica y racional en contraste con el estado emocional. La búsqueda de estabilidad emocional puede hacer que la petición racional sea más atractiva. Finalmente, la secuencia de confusión prolongada, alivio persuasivo, implica mantener un nivel de confusión durante un periodo de tiempo antes de ofrecer una salida clara que se alinea con el objetivo persuasivo. El alivio de la confusión puede generar una sensación de gratitud o dependencia hacia el persuasor, aumentando la probabilidad de aceptación. En resumen, la orquestación estratégica de la confusión es clave para maximizar su poder persuasivo. Secuencias como confusión inicial, claridad ofrecida, sobrecarga, petición simple, incongruencia, resolución inesperada, el uso de múltiples fuentes de confusión, la confusión en los detalles con claridad en la acción, la confusión emocional seguida de una petición racional y la confusión prolongada seguida de alivio persuasivo son solo algunas de las formas en que la desorientación puede utilizarse tácticamente para guiar las acciones de los demás. Capítulo 7. El factor tiempo en la confusión persuasiva. Sincronización estratégica para un impacto óptimo. El tiempo juega un papel crucial en la efectividad de la confusión persuasiva. El momento en que se introduce la confusión, su duración y la sincronización con la petición final pueden influir significativamente en la probabilidad de éxito. Este capítulo explorará cómo el factor tiempo puede utilizarse estratégicamente para optimizar el impacto de la desorientación persuasiva. Una consideración clave es el momento de la introducción de la confusión. Introducir la confusión demasiado pronto puede hacer que el objetivo se sienta frustrado o desconectado antes de que se presente la oportunidad de influir. Por otro lado, introducirla demasiado tarde puede perder la ventana de oportunidad para desorientar la mente antes de que se forme una opinión sólida o se tomen decisiones. El momento ideal suele ser cuando el objetivo está prestando atención pero aún no está completamente comprometido con una línea de pensamiento específica. La duración de la confusión también es importante. Una confusión breve y bien dirigida puede ser suficiente para interrumpir los patrones de pensamiento y hacer que el objetivo sea más receptivo.
Sin embargo, una confusión demasiado prolongada o intensa puede generar resistencia, frustración o incluso hostilidad. El objetivo es crear una desorientación suficiente para debilitar el pensamiento crítico sin alienar al objetivo. La sincronización con la petición persuasiva es fundamental. El momento en que se presenta la petición en relación con la confusión puede marcar una gran diferencia. Presentar la petición inmediatamente después de un periodo de confusión puede aprovechar la necesidad del objetivo de claridad y resolución. Retrasar demasiado la petición puede permitir que la mente del objetivo se reoriente y recupere su capacidad de análisis crítico. El uso de pausas estratégicas puede influir en el impacto de la confusión. Después de introducir un elemento confuso, una pausa puede darle al objetivo tiempo para procesar la desorientación, aumentando su susceptibilidad a la siguiente etapa de la estrategia persuasiva. Las pausas también pueden crear una sensación de incertidumbre que hace que el objetivo sea más dependiente de la dirección del persuasor. La repetición estratégica de elementos confusos a lo largo del tiempo puede reforzar la desorientación. Introducir elementos ambiguos, incongruentes o que generen sobrecarga cognitiva de forma intermitente puede mantener al objetivo en un estado de ligera confusión, lo que reduce su capacidad para formar una comprensión completamente clara de la situación y lo hace más vulnerable a la influencia a largo plazo. El aprovechamiento de momentos de incertidumbre natural en la situación puede amplificar el efecto de la confusión persuasiva. Si el objetivo ya se encuentra en un estado de duda o ambigüedad debido a las circunstancias, la introducción de elementos confusos adicionales puede exacerbar su desorientación y hacerlo más propenso a buscar una guía externa. La modulación de la intensidad de la confusión a lo largo del tiempo puede ser una estrategia sofisticada. Comenzar con una confusión sutil y aumentarla gradualmente puede preparar la mente del objetivo para una mayor desorientación sin generar una resistencia inicial fuerte. Luego, la petición persuasiva puede presentarse en el punto álgido de la confusión. En resumen, el factor tiempo es un elemento crucial en la confusión persuasiva. La sincronización estratégica de la introducción, la duración y la presentación de la petición en relación con la confusión, así como el uso de pausas y la repetición estratégica, pueden optimizar el impacto de la desorientación. Aprovechar los momentos de incertidumbre natural y modular la intensidad de la confusión a lo largo del tiempo son tácticas avanzadas para maximizar la influencia a través de la desorientación estratégica. Capítulo 8. La confusión persuasiva en la comunicación verbal, desorientando a través del lenguaje y la estructura del mensaje. La comunicación verbal ofrece un rico campo para la aplicación de la confusión persuasiva. La elección de las palabras, la estructura de las frases y la organización general del mensaje pueden utilizarse estratégicamente para desorientar la mente del oyente y hacerlo más susceptible a la influencia. Este capítulo explorará diversas técnicas verbales para inducir la confusión con fines persuasivos. Una técnica fundamental es el uso de un lenguaje ambiguo y vago. Como se mencionó anteriormente, emplear términos generales, pronombres sin referentes claros o frases con múltiples interpretaciones puede dificultar que el oyente forme una comprensión precisa del mensaje. Esta falta de claridad puede abrir la puerta a la interpretación guiada por el persuasor. La sobrecarga de información verbal es otra táctica efectiva. Presentar una gran cantidad de detalles rápidamente, introducir muchos puntos sin una conexión clara o utilizar jerga especializada que el oyente no comprende puede abrumar su capacidad de procesamiento y hacerlo más propenso a aceptar la conclusión o la petición presentada. La estructura desordenada o no lineal del mensaje puede generar confusión. Saltar de un tema a otro sin una transición lógica, presentar información fuera de secuencia o divagar puede dificultar que el oyente siga el hilo del argumento y forme una comprensión coherente. Esta desorientación estructural puede hacer que el oyente sea más dependiente de las interpretaciones ofrecidas por el persuasor para darle sentido al mensaje. El uso de preguntas confusas o complejas puede interrumpir el flujo de pensamiento del oyente. Formular preguntas que son difíciles de entender, que tienen múltiples partes o que presuponen información que el oyente no tiene puede generar incertidumbre y hacer que sea más receptivo a una sugerencia que simplifique la situación. La introducción de contradicciones sutiles dentro del mensaje verbal puede crear una tensión cognitiva. Presentar dos o más afirmaciones que parecen inconsistentes entre sí puede desorientar al oyente y hacerlo buscar una resolución. Si el persuasor ofrece una resolución que favorece su objetivo, es más probable que sea aceptada. El cambio repentino de tema o de tono puede generar una forma de incongruencia verbal.
Pasar abruptamente de un tema serio a uno trivial o de un tono formal a uno informal puede desorientar al oyente y hacerlo más susceptible a una petición que siga al cambio inesperado. El uso de la ironía o el sarcasmo sin una clara señalización verbal puede crear ambigüedad sobre la intención real del mensaje. La dificultad para discernir si una declaración es seria o irónica puede generar confusión y permitir al persuasor influir en la interpretación del oyente. Finalmente, la repetición de información confusa puede, paradójicamente, aumentar su impacto persuasivo. Aunque la repetición de información clara puede reforzar el mensaje, la repetición de elementos ambiguos o contradictorios puede profundizar la sensación de confusión y hacer que el oyente busque una explicación o una salida ofrecida por el persuasor. En resumen, la comunicación verbal ofrece numerosas herramientas para la confusión persuasiva, incluyendo el uso del lenguaje ambiguo, la sobrecarga de información verbal, una estructura desordenada del mensaje, preguntas confusas, contradicciones sutiles, cambios repentinos de tema o tono, el uso ambiguo de la ironía y la repetición estratégica de información confusa. Al dominar estas técnicas verbales, el persuasor puede desorientar la mente del oyente y hacerlo más susceptible a la influencia. Capítulo 9. La confusión persuasiva en la comunicación no verbal, desorientando a través de señales silenciosas. La comunicación no verbal, que abarca el lenguaje corporal, las expresiones faciales, el contacto visual, el tono de voz y la prosémica, uso del espacio, ofrece un conjunto sutil pero poderoso de herramientas para inducir la confusión persuasiva. Las señales no verbales incongruentes, ambiguas o inesperadas pueden desorientar la mente del objetivo y hacerlo más susceptible a la influencia. Este capítulo explorará diversas técnicas no verbales para generar confusión con fines persuasivos. Una de las tácticas más efectivas es la incongruencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Como se mencionó anteriormente, decir una cosa con palabras mientras se comunica algo diferente a través del lenguaje corporal o el tono de voz puede generar una profunda confusión. Por ejemplo, afirmar estar tranquilo con una voz temblorosa o evitar el contacto visual al hacer una declaración directa crea una disonancia que el objetivo intentará resolver, potencialmente confiando en la interpretación del persuasor. La ambigüedad en las expresiones faciales puede ser desorientadora. Una sonrisa que no llega a los ojos, una mirada que cambia rápidamente o una expresión que no coincide con el contexto pueden generar incertidumbre sobre las verdaderas emociones o intenciones del persuasor. Esta falta de claridad puede hacer que el objetivo se centre más en tratar de descifrar las señales no verbales, haciéndolo menos atento al contenido verbal y más susceptible a la influencia. El contacto visual inconsistente o inapropiado puede generar confusión. Evitar el contacto visual por completo puede interpretarse como deshonestidad o nerviosismo, mientras que un contacto visual excesivo o penetrante puede resultar incómodo y desorientador. Un patrón errático de contacto visual puede sembrar dudas y hacer que el objetivo se sienta inseguro sobre la interacción. Los movimientos corporales inesperados o erráticos pueden desorientar. Gestos que no coinciden con las palabras, cambios repentinos de postura o movimientos nerviosos pueden interrumpir el flujo de la comunicación y hacer que el objetivo se pregunte qué está sucediendo realmente. Esta confusión puede debilitar su capacidad para procesar el mensaje persuasivo de manera efectiva. La manipulación de la proxémica puede crear una sensación de incomodidad o confusión. Invadir el espacio personal del objetivo de manera inesperada o mantener una distancia inusualmente grande puede generar desconcierto y hacer que el objetivo se centre más en la dinámica espacial que en el mensaje verbal. Las microexpresiones incongruentes pueden ser fugaces pero poderosas señales de confusión. Estas expresiones faciales breves que contradicen la expresión predominante pueden ser captadas subconscientemente por el objetivo, generando una sensación de que algo no encaja sin que necesariamente pueda identificar qué es. Esta sutil confusión puede hacer que sea más propenso a aceptar una explicación simple ofrecida por el persuasor. El tono de voz inconsistente puede generar confusión sobre la intención del mensaje. Un tono que no coincide con el contenido verbal, por ejemplo, un tono alegre al dar malas noticias, o un tono que cambia abruptamente puede desorientar al objetivo y hacerlo más receptivo a una interpretación que aclare la incongruencia. Finalmente, la ausencia de señales no verbales esperadas también puede ser confusa. Por ejemplo, la falta de gestos o expresiones faciales durante un relato emocional puede parecer antinatural y generar dudas sobre la sinceridad del persuasor, lo que paradójicamente podría hacerlo más susceptible a una petición posterior si ésta ofrece una forma de conectar con el persuasor. En resumen,
La comunicación no verbal ofrece una rica paleta de herramientas para la confusión persuasiva, incluyendo la incongruencia con el lenguaje verbal, la ambigüedad en las expresiones faciales, el contacto visual inconsistente, los movimientos corporales inesperados, la manipulación de la proxémica, las microexpresiones incongruentes, el tono de voz inconsistente y la ausencia de señales esperadas. Capítulo 10. La confusión persuasiva a través de la manipulación del contexto, desorientando el entorno para influir en la percepción. El entorno y el contexto en el que se desarrolla la interacción persuasiva pueden ser manipulados estratégicamente para generar confusión y aumentar la susceptibilidad del objetivo a la influencia. Al alterar las expectativas contextuales, introducir elementos inesperados o crear un ambiente ambiguo, el persuasor puede desorientar la mente del objetivo y hacer que sea más propenso a aceptar su perspectiva. Este capítulo explorará diversas técnicas para utilizar la manipulación del contexto con fines de confusión persuasiva. Una táctica fundamental es la introducción de elementos inesperados o fuera de lugar. Un objeto, un sonido, una persona o una situación que no encaja con las expectativas del contexto puede generar confusión y desviar la atención del objetivo. La mente, tratando de procesar lo inesperado, puede ser más receptiva a las sugerencias del persuasor como una forma de restaurar el sentido o la normalidad. La alteración de la rutina o el orden esperado puede ser desorientadora. Si una interacción o un evento no se desarrolla de la manera en que el objetivo está acostumbrado, puede generar incertidumbre y hacer que sea más dependiente de las señales o la dirección del persuasor para navegar por la situación. La creación de un ambiente ambiguo o inestable puede aumentar la confusión. Un entorno con iluminación tenue, ruidos inconsistentes, cambios repentinos en la atmósfera o la presencia de múltiples estímulos sensoriales no coordinados puede sobrecargar los sentidos y dificultar que el objetivo forme una comprensión clara de la situación. En este estado de incertidumbre, puede ser más propenso a buscar la guía del persuasor. La manipulación del tiempo o la sensación de urgencia puede desorientar. Crear una presión de tiempo artificial o hacer que el objetivo sienta que necesita tomar una decisión rápida sin tener toda la información puede generar confusión y reducir su capacidad para analizar la situación críticamente. La introducción de información contradictoria del entorno puede generar confusión sobre qué creer. Señales visuales que contradicen lo que se está diciendo verbalmente, o información que entra en conflicto con las expectativas basadas en el contexto, pueden desorientar al objetivo y hacerlo más propenso a aceptar la interpretación del persuasor como una forma de resolver la inconsistencia. El uso de distracciones ambientales puede fragmentar la atención del objetivo y dificultar el procesamiento del mensaje persuasivo. Ruido de fondo, movimientos en el campo de visión o interrupciones constantes pueden sobrecargar la capacidad cognitiva y hacer que el objetivo sea más susceptible a una sugerencia simple que le permita enfocarse. La alteración de los roles o las expectativas sociales dentro del contexto puede ser desorientadora. Si las personas actúan de manera inconsistente con los roles que normalmente se esperan de ellas en una situación dada, puede generar confusión y hacer que el objetivo cuestione sus propias suposiciones sobre la dinámica de la interacción. Finalmente, la creación de una realidad alternativa temporal a través de la manipulación del entorno puede ser una forma extrema de confusión persuasiva. Esto podría implicar la alteración de la iluminación, la introducción de olores o sonidos inusuales, o incluso la escenificación de una situación que contradice la realidad conocida del objetivo. En este estado de desorientación profunda, el objetivo puede ser altamente susceptible a la influencia del persuasor que parece tener el control de la situación. En resumen, la manipulación del contexto ofrece poderosas herramientas para la confusión persuasiva, incluyendo la introducción de elementos inesperados, la alteración de la rutina, la creación de ambientes ambiguos, la manipulación del tiempo, la introducción de información contradictoria del entorno, el uso de distracciones, la alteración de roles sociales y la creación de realidades alternativas temporales. Al desorientar el entorno, el persuasor puede influir en la percepción del objetivo y aumentar su susceptibilidad a la influencia. Capítulo 11. La confusión persuasiva autoinducida, sembrando la duda interna para facilitar la influencia externa. En algunas estrategias persuasivas avanzadas, el objetivo no es tanto confundir directamente al otro, sino sembrar la duda y la incertidumbre en su propia mente. Cuando una persona comienza a cuestionar su propio juicio, sus percepciones o su comprensión de la situación, se vuelve más vulnerable a la influencia externa como una forma de restaurar la claridad y la confianza. Este capítulo explorará diversas tácticas para fomentar la confusión autoinducida con fines persuasivos.
Una técnica clave es la presentación de información contradictoria o ambigua sobre uno mismo. El persuasor puede compartir detalles sobre sus propias experiencias, opiniones o intenciones que parecen inconsistentes o que admiten múltiples interpretaciones. Esto puede generar confusión en el objetivo sobre la verdadera naturaleza del persuasor, haciéndolo más inseguro sobre cómo interactuar y más propenso a buscar guía. La incongruencia entre las propias palabras y acciones puede sembrar dudas en la mente del objetivo. Si el persuasor dice una cosa, pero hace otra, o si su comportamiento no se alinea con sus declaraciones, el objetivo puede comenzar a cuestionar la sinceridad o la coherencia del persuasor, lo que lo hace más susceptible a una influencia que ofrezca una aparente estabilidad o claridad. La revelación selectiva de vulnerabilidades o incertidumbres personales puede generar confusión en el objetivo sobre la fortaleza o la competencia del persuasor. Si bien la vulnerabilidad puede generar conexión, una presentación inconsistente o ambigua de las propias debilidades puede desorientar al objetivo sobre cómo percibir al persuasor y hacerlo más propenso a aceptar su dirección en un intento de ayudar o guiar al persuasor. El uso de un lenguaje que sugiere conocimiento oculto o información privilegiada puede generar curiosidad e incertidumbre en el objetivo. Frases como quizás no lo entiendas ahora, hay más de lo que parece o confía en mí, sé lo que hago pueden sembrar la duda en la mente del objetivo sobre su propia comprensión de la situación, haciéndolo más receptivo a la sabiduría del persuasor. La creación de situaciones ambiguas o inesperadas en la interacción puede desorientar al objetivo sobre las normas o las expectativas de la relación. Cambios repentinos en el comportamiento, reacciones impredecibles o la introducción de elementos sorpresivos pueden hacer que el objetivo cuestione su comprensión de la dinámica interpersonal y se vuelva más dependiente de las señales del persuasor. El cuestionamiento sutil de las propias percepciones o recuerdos del objetivo puede ser una táctica insidiosa. Frases como ¿estás seguro de que lo recuerdas bien? ¿No crees que quizás lo viste de otra manera? O a veces nuestra memoria nos juega trucos pueden sembrar la duda en la mente del objetivo sobre la fiabilidad de sus propias experiencias, haciéndolo más propenso a aceptar la versión del persuasor. La presentación de múltiples perspectivas contradictorias sin ofrecer una resolución clara puede generar confusión interna en el objetivo. Si el persuasor expone diferentes puntos de vista sobre un tema sin tomar una postura firme o sin guiar al objetivo hacia una conclusión, puede crear una sensación de incertidumbre que lo haga buscar una dirección clara, que el persuasor puede proporcionar estratégicamente. Finalmente, el aprovechamiento de las inseguridades o dudas preexistentes del objetivo puede amplificar el efecto de la confusión autoinducida. Si el objetivo ya se siente inseguro sobre su juicio o su comprensión de la situación, las tácticas de confusión persuasiva pueden exacerbar estas dudas internas, haciéndolo aún más vulnerable a la influencia externa. En resumen, la confusión persuasiva autoinducida busca sembrar la duda y la incertidumbre en la propia mente del objetivo a través de la presentación inconsistente de información sobre el persuasor, la incongruencia entre palabras y acciones, la revelación selectiva de vulnerabilidades, el lenguaje que sugiere conocimiento oculto, la creación de situaciones ambiguas, el cuestionamiento sutil de las percepciones del objetivo, la presentación de perspectivas contradictorias y el aprovechamiento de las inseguridades preexistentes. Capítulo 12. La confusión persuasiva en grupos, desorientando la dinámica colectiva para facilitar la influencia individual. La confusión persuasiva no se limita a las interacciones uno a uno, también puede aplicarse estratégicamente en entornos grupales para desorientar la dinámica colectiva y, en última instancia, facilitar la influencia individual dentro del grupo. Al manipular la información, las normas o la comunicación dentro del grupo, un persuasor hábil puede crear un estado de incertidumbre que lo posicione como una fuente de claridad y dirección. Este capítulo explorará diversas tácticas para generar confusión persuasiva en contextos grupales. Una táctica fundamental es la introducción de información contradictoria o ambigua dirigida a diferentes miembros del grupo. Al sembrar sutilmente narrativas ligeramente diferentes o información incompleta entre los miembros, el persuasor puede crear confusión sobre los hechos o las intenciones, dificultando que el grupo forme una comprensión cohesiva de la situación. Esta fragmentación de la información puede hacer que los individuos busquen al persuasor para obtener una imagen completa. La manipulación de los canales de comunicación dentro del grupo puede generar confusión. Retrasar la información a ciertos miembros, filtrar mensajes o crear canales de comunicación separados puede llevar a malentendidos, rumores y una sensación general de desorientación sobre lo que realmente está sucediendo. En este caos informativo,
El persuasor puede presentarse como alguien que tiene acceso a la verdad. La violación de las normas grupales establecidas puede ser una táctica desorientadora. Actuar de manera inconsistente con las expectativas del grupo o desafiar las normas tácitas puede generar incertidumbre sobre cómo comportarse o qué esperar. Esta confusión normativa puede hacer que los miembros del grupo se sientan inseguros y más propensos a seguir la dirección de alguien que parece tener una comprensión clara de las nuevas reglas, establecidas sutilmente por el persuasor. La introducción de un experto ambiguo o con credenciales poco claras puede desorientar al grupo sobre la validez de cierta información o ciertas opiniones. La presencia de alguien que parece tener autoridad, pero cuya experiencia no está bien definida, puede sembrar dudas y hacer que los miembros del grupo cuestionen su propio conocimiento, volviéndose más receptivos a las sugerencias de este experto, que podría estar alineado con los objetivos del persuasor. La creación de coaliciones temporales y cambiantes dentro del grupo puede generar confusión sobre las lealtades y las dinámicas de poder. Al aliarse con diferentes miembros en diferentes momentos o de manera ambigua, el persuasor puede crear incertidumbre sobre quién está de qué lado, dificultando que el grupo forme una oposición unificada y aumentando la influencia del persuasor como un nodo central de información y poder. La sobrecarga de información al grupo durante las discusiones o las reuniones puede dificultar que los miembros procesen y analicen la información de manera efectiva. Presentar muchos datos, argumentos complejos o múltiples opciones rápidamente puede llevar a la fatiga cognitiva colectiva, haciendo que el grupo sea más propenso a aceptar una solución simple o una dirección clara propuesta por el persuasor. El uso de un lenguaje ambiguo o contradictorio en las comunicaciones grupales puede dificultar la comprensión y generar interpretaciones diversas. Esto puede llevar a discusiones improductivas y a una sensación de que el grupo no está avanzando, lo que puede hacer que los miembros busquen a alguien que ofrezca claridad y dirección, el persuasor. Finalmente, la manipulación del entorno físico del grupo, como la disposición de los asientos, la iluminación o las interrupciones, puede crear una sensación de incomodidad o desorientación que debilita la cohesión del grupo y hace que los individuos sean más susceptibles a la influencia de alguien que parece cómodo y en control, el persuasor. En resumen, la confusión persuasiva en grupos implica desorientar la dinámica colectiva a través de la introducción de información contradictoria, la manipulación de los canales de comunicación, la violación de las normas grupales, la introducción de expertos ambiguos, la creación de coaliciones cambiantes, la sobrecarga de información, el uso de lenguaje ambiguo y la manipulación del entorno físico. Al sembrar la incertidumbre a nivel grupal, el persuasor puede posicionarse como una fuente de claridad y dirección, facilitando la influencia individual dentro del colectivo. Capítulo 13. La confusión persuasiva en la negociación, desorientando al oponente para obtener ventaja. La confusión puede ser una herramienta poderosa en la negociación, utilizada estratégicamente para desorientar al oponente, debilitar su posición y obtener una ventaja. Al introducir incertidumbre, complejidad o información inesperada, un negociador hábil puede influir en las percepciones y decisiones del otro lado. Este capítulo explorará diversas tácticas para emplear la confusión persuasiva en el contexto de la negociación. Una táctica común es la presentación de múltiples ofertas simultáneas y complejas. Ofrecer varias opciones al mismo tiempo, con muchos términos y condiciones interrelacionados, puede sobrecargar cognitivamente al oponente, dificultando la evaluación clara de cada oferta individualmente y en comparación con las demás. Esta confusión puede llevar al oponente a simplificar su proceso de toma de decisiones, potencialmente aceptando una oferta que favorece al persuasor. La introducción de información contradictoria o inconsistente a lo largo de la negociación puede desorientar al oponente sobre las prioridades y los límites del persuasor. Cambiar las demandas, retractarse de concesiones previas o presentar justificaciones que no encajan puede generar incertidumbre sobre la verdadera posición del persuasor, debilitando la confianza del oponente en su propia comprensión de la situación. El uso de un lenguaje ambiguo o evasivo al discutir términos clave puede crear confusión sobre lo que realmente se está ofreciendo o aceptando. Evitar compromisos firmes, utilizar términos vagos o cambiar el significado de las palabras a lo largo de la negociación puede dificultar que el oponente tenga una comprensión clara del acuerdo, lo que puede ser explotado por el persuasor. La presentación de información aparentemente irrelevante o distractora puede sobrecargar cognitivamente al oponente y desviar su atención de los puntos clave.
Incluir detalles innecesarios, discutir temas marginales extensamente o plantear objeciones menores repetidamente puede cansar mentalmente al oponente y hacerlo más propenso a ceder en los asuntos importantes para finalizar la negociación. La alteración del formato o la estructura de la propuesta puede generar confusión. Presentar la información de manera inusual, utilizar un lenguaje legal complejo o cambiar la forma en que se presentan los términos puede dificultar que el oponente comprenda completamente la oferta y sus implicaciones. La introducción de comunicadores ambiguos o con roles poco claros puede desorientar al oponente sobre quién tiene la autoridad para tomar decisiones o cuáles son las verdaderas intenciones del equipo negociador contrario. La falta de claridad sobre los roles y las responsabilidades puede dificultar que el oponente formule una estrategia efectiva. El uso de tácticas de arenque rojo, introducir un tema atractivo, pero no esencial para luego retirarlo, puede desorientar al oponente sobre las verdaderas prioridades del persuasor y hacer que valore más las concesiones en otros aspectos. Finalmente, la manipulación del tiempo y la creación de una sensación de urgencia artificial pueden presionar al oponente a tomar decisiones rápidas bajo confusión, sin tener la oportunidad de analizar completamente la situación o buscar alternativas. En resumen, la confusión persuasiva en la negociación implica desorientar al oponente a través de la presentación de múltiples ofertas complejas, la introducción de información contradictoria, el uso de lenguaje ambiguo, la presentación de información distractora, la alteración del formato de la propuesta, la introducción de comunicadores ambiguos, el uso de tácticas de arenque rojo y la manipulación del tiempo. Al sembrar la incertidumbre y la sobrecarga cognitiva, el negociador persuasivo puede obtener una ventaja estratégica y aumentar la probabilidad de lograr sus objetivos. Capítulo 14. La confusión persuasiva en la persuasión ética. Utilizando la desorientación para desafiar creencias limitantes. Si bien la confusión persuasiva puede tener connotaciones manipuladoras, también puede utilizarse éticamente para desorientar a las personas de creencias limitantes, patrones de pensamiento rígidos o perspectivas estrechas, abriéndolas a nuevas ideas y posibilidades. En este contexto, la confusión se utiliza como una herramienta para el crecimiento personal y el cambio positivo. Este capítulo explorará cómo aplicar la confusión persuasiva de manera ética. Una táctica ética es la presentación de paradojas o dilemas que desafían las suposiciones del objetivo. Al exponer contradicciones inherentes en sus creencias o al presentar situaciones que no tienen una respuesta fácil dentro de su marco de pensamiento actual, el persuasor puede generar una confusión productiva que impulse la reflexión y la búsqueda de nuevas perspectivas. El uso de preguntas poderosas y provocadoras puede desorientar al objetivo de sus patrones de pensamiento habituales. Preguntas que invitan a reconsiderar las creencias fundamentales, a explorar las consecuencias no deseadas de sus acciones o a imaginar alternativas pueden generar una confusión interna que abra la puerta al cambio. La presentación de perspectivas radicalmente diferentes o inusuales puede desestabilizar la visión del mundo del objetivo. Compartir puntos de vista que chocan con sus propias creencias de manera respetuosa pero firme puede generar una confusión cognitiva que lo impulse a reevaluar sus propias posiciones y considerar nuevas posibilidades. El uso de analogías o metáforas inesperadas puede desorientar al objetivo de su comprensión literal de una situación, permitiéndole verla bajo una nueva luz. Una analogía sorprendente puede romper los patrones de pensamiento rígidos y abrir la mente a interpretaciones alternativas. La creación de experiencias desorientadoras controladas, como ejercicios de roleplay o simulaciones, puede ayudar al objetivo a salir de su zona de confort y cuestionar sus propias reacciones y creencias en un entorno seguro. La confusión generada por la experiencia puede ser un catalizador para el aprendizaje y el crecimiento. El uso estratégico del silencio o la pausa después de una afirmación o pregunta desafiante puede crear una confusión reflexiva. El silencio obliga al objetivo a confrontar la incongruencia o la incertidumbre generada, fomentando la introspección y la posible reconsideración de sus creencias. La presentación gradual de información que contradice las creencias limitantes del objetivo puede generar una confusión progresiva que debilita gradualmente la rigidez de sus patrones de pensamiento, haciéndolo más receptivo a nuevas ideas. Finalmente, el fomentar la exploración de múltiples perspectivas sin ofrecer una respuesta definitiva puede ayudar al objetivo a tolerar la ambigüedad y a desarrollar una comprensión más matizada de la situación, desafiando la necesidad de certezas simplistas. En resumen, la confusión persuasiva ética implica utilizar la desorientación para desafiar creencias limitantes a través de paradojas, preguntas poderosas, perspectivas inusuales, analogías inesperadas,
experiencias controladas, el uso estratégico del silencio y la presentación gradual de información contradictoria, fomentando la exploración de múltiples perspectivas. El objetivo no es manipular, sino catalizar el crecimiento personal y abrir la mente a nuevas posibilidades. Capítulo 15. La confusión persuasiva en el liderazgo, desorientando para inspirar la creatividad y la adaptabilidad. En el liderazgo efectivo, la confusión persuasiva puede utilizarse estratégicamente no para manipular, sino para estimular la creatividad, fomentar la adaptabilidad y desafiar el pensamiento convencional dentro de un equipo o organización. Un líder que sabe cómo introducir la confusión de manera constructiva puede inspirar la innovación y preparar a su equipo para afrontar la incertidumbre. Este capítulo explorará cómo aplicar la confusión persuasiva en un contexto de liderazgo ético. Una táctica de liderazgo es la formulación de visiones o metas ambiguas pero inspiradoras. En lugar de definir cada paso con precisión, un líder puede presentar un objetivo final que sea lo suficientemente vago como para fomentar la exploración de múltiples caminos y soluciones creativas por parte del equipo. La confusión sobre el cómo exacto puede estimular la innovación. El planteamiento de preguntas imposibles o que desafían el status quo puede desorientar al equipo de sus patrones de pensamiento establecidos. Preguntas que fuerzan a reconsiderar las limitaciones percibidas o a imaginar soluciones radicalmente diferentes pueden generar una confusión productiva que impulse la creatividad. La introducción de restricciones inesperadas o no convencionales en la resolución de problemas puede desorientar al equipo de las soluciones obvias y fomentar el pensamiento lateral. Limitar los recursos, el tiempo o el enfoque de manera inusual puede obligar al equipo a encontrar soluciones creativas. El fomento de la experimentación y el aprendizaje del fracaso crea un entorno donde la confusión es una parte natural del proceso. Al desmitificar el error y alentar la prueba y el error, el líder permite que la confusión surja como resultado de la exploración, lo que lleva a aprendizajes más profundos y soluciones más innovadoras. La rotación de roles o la creación de equipos multifuncionales puede desorientar a los individuos de sus hilos de conocimiento habituales, exponiéndolos a nuevas perspectivas y formas de trabajar. Esta confusión de roles puede fomentar la colaboración y la generación de ideas novedosas. La presentación de información contradictoria o perspectivas diversas dentro del equipo, sin imponer una solución, puede generar una confusión productiva que impulse el debate, el análisis crítico y la síntesis de nuevas ideas. El líder actúa como facilitador de la confusión creativa. El uso de analogías o metáforas complejas y poco convencionales para describir desafíos o metas puede desorientar al equipo de su comprensión literal, abriendo la puerta a nuevas interpretaciones y soluciones innovadoras. Finalmente, el líder puede modelar la tolerancia a la ambigüedad y la incertidumbre, creando una cultura donde la confusión no se ve como algo negativo a evitar, sino como una parte inherente del proceso de crecimiento y adaptación. En resumen, en el liderazgo ético, la confusión persuasiva se utiliza para inspirar la creatividad y la adaptabilidad a través de la formulación de visiones ambiguas, el planteamiento de preguntas desafiantes, la introducción de restricciones inesperadas, el fomento de la experimentación, la rotación de roles, la presentación de perspectivas diversas, el uso de analogías complejas y el modelado de la tolerancia a la ambigüedad. El objetivo no es manipular, sino estimular el pensamiento innovador y preparar al equipo para prosperar en un entorno cambiante. Capítulo 16. Los límites éticos de la confusión persuasiva, navegando la delgada línea entre la influencia y la manipulación. Si bien la confusión puede ser una herramienta poderosa, su uso plantea importantes consideraciones éticas. La línea entre la influencia persuasiva y la manipulación deshonesta a través de la confusión puede ser delgada y requiere una navegación cuidadosa. Este capítulo explorará los límites éticos de la confusión persuasiva y proporcionará principios para su aplicación responsable. Un principio fundamental es la intención. La confusión ética se utiliza con el objetivo de beneficiar al otro, como desafiar creencias limitantes o estimular la creatividad, o para lograr un resultado mutuamente beneficioso. La confusión manipuladora, por otro lado, se utiliza con la intención de explotar la desorientación del otro para beneficio propio a expensas del otro. El respeto por la autonomía del otro es crucial. La confusión ética busca abrir la mente y fomentar la reflexión, pero siempre respetando la libertad del individuo para tomar sus propias decisiones una vez que la confusión se resuelve. La manipulación, en cambio, busca socavar la autonomía del otro aprovechándose de su estado de desorientación para imponer una decisión. La transparencia, eventual, es un factor diferenciador.
En la confusión ética, a menudo hay una intención de aclarar la confusión en algún momento, permitiendo al otro comprender el proceso y las nuevas perspectivas. La manipulación a través de la confusión a menudo busca mantener la desorientación o explotarla antes de que se logre la claridad. El potencial de daño es una consideración ética clave. La confusión que causa angustia significativa, explota vulnerabilidades o conduce a decisiones perjudiciales es claramente manipuladora. La confusión ética busca ser estimulante y reveladora, no dañina. El contexto de la relación también importa. El uso de la confusión en relaciones de poder desiguales, como entre un líder y un subordinado, o un vendedor y un cliente vulnerable, requiere una precaución extrema para evitar la manipulación. La confusión debe utilizarse con aún más cuidado en relaciones basadas en la confianza. La proporcionalidad de la confusión es otra consideración ética. La intensidad y la duración de la confusión deben ser proporcionales al objetivo ético que se busca lograr. Una confusión excesiva o innecesaria puede cruzar la línea hacia la manipulación. La oportunidad de retirada o cuestionamiento debe existir. Incluso en el uso ético de la confusión, el individuo debe sentirse libre de cuestionar la información, buscar aclaraciones o retirarse de la interacción sin repercusiones negativas. Finalmente, la autoconciencia del persuasor sobre sus propias motivaciones y el potencial impacto de sus tácticas es esencial para una aplicación ética de la confusión persuasiva. La reflexión honesta sobre las intenciones y los posibles resultados ayuda a navegar la delgada línea entre la influencia y la manipulación. En resumen, los límites éticos de la confusión persuasiva se definen por la intención, el respeto por la autonomía, la transparencia eventual, el potencial de daño, el contexto de la relación, la proporcionalidad de la confusión y la oportunidad de retirada o cuestionamiento, todo ello fundamentado en la autoconciencia del persuasor. La aplicación responsable de esta poderosa herramienta requiere una consideración cuidadosa de estos principios para asegurar que la influencia se ejerza de manera ética y beneficiosa. Capítulo 17. El legado de la confusión persuasiva. Dominar la desorientación estratégica para una influencia sofisticada y responsable. Dominar el arte sutil de la confusión persuasiva representa un nivel avanzado de comprensión de la psicología de la influencia. Cuando se aplica con habilidad y responsabilidad ética, la desorientación estratégica puede ser una herramienta poderosa para lograr objetivos, fomentar el crecimiento y la creatividad, y navegar interacciones complejas. Este capítulo final reflexionará sobre el legado de la confusión persuasiva y cómo integrarla en un enfoque de influencia sofisticado y responsable. El legado de la confusión persuasiva radica en su capacidad para ir más allá de la persuasión lineal y lógica. Reconoce que la mente humana no siempre opera de manera puramente racional y que la desorientación estratégica puede abrir caminos alternativos hacia la influencia al interrumpir patrones de pensamiento y crear nuevas oportunidades para la aceptación. Un dominio sofisticado implica una comprensión profunda de los pilares de la confusión, ambigüedad, sobrecarga e incongruencia, y la habilidad para aplicarlos de manera creativa y adaptativa en diversos contextos. Requiere la capacidad de leer las señales del otro, sincronizar la confusión estratégicamente y modular su intensidad para lograr el impacto deseado sin generar resistencia o alienación. La integración de la confusión persuasiva con otras técnicas de influencia es un sello distintivo de un persuasor avanzado. La confusión puede utilizarse para preparar el terreno para otras estrategias, como el anclaje, la escasez o la prueba social, haciéndolas aún más efectivas. Un legado responsable se basa en la aplicación ética de la confusión, guiada por la intención de beneficio mutuo, el respeto por la autonomía y la transparencia eventual. Implica una autoconciencia aguda y una consideración cuidadosa del potencial impacto de las tácticas utilizadas. Dominar la confusión persuasiva también implica la capacidad de reconocer y contrarrestar su uso por parte de otros. Comprender las tácticas de desorientación permite al individuo protegerse de la influencia manipuladora y mantener la claridad en sus propias decisiones. En última instancia, el legado de la confusión persuasiva es el de una influencia más matizada y estratégica. Reconoce la complejidad de la mente humana y ofrece un conjunto de herramientas para navegarla con sofisticación y responsabilidad. No se trata de engañar o manipular, sino de utilizar la desorientación estratégicamente para abrir nuevas posibilidades, desafiar el pensamiento convencional y guiar a los demás hacia resultados positivos, siempre con un profundo respeto por su autonomía y bienestar. Ending. Este primer vistazo al poder de la confusión persuasiva ha revelado un enfoque de la influencia tan intrigante como efectivo. En Audiomentores,
Estamos comprometidos a explorar las dinámicas más fascinantes de la mente humana. Si este conocimiento te ha resultado estimulante, considera apoyar nuestro canal para que podamos seguir creando contenido que desafíe tus expectativas. Gracias por ser parte de la comunidad Audiomentores.